Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a presentar un tema que ya les debía, que son las preguntas en Reported Speech. Acuérdense que si quieren recordar un poquito más para qué sirve el Reported Speech, pueden revisar el video de Reported Speech en afirmativo. Ahí les doy todos los pormenores de este tema. Bien, para empezar, cuando yo em, uso reported speech en una pregunta, debo de seguir algunas reglas que son muy generales. Vamos a ver estas reglitas rápidamente. La primera de ellas es saber si mi pregunta es una yes or no question. Una yes or no question es una pregunta que se contesta con un sí o un no. Nada más. También debo de revisar si mi pregunta es una double H question. ¿Qué es una double H question? Bien, una double H question es una pregunta que contenga una double H word, como what, how, when, where y todas estas palabras que empiezan con W, H. Entonces, yo tengo que revisar si mi pregunta es una yes or no question o es una double H question. Yo voy a saberlo súper sencillo. Si es una yes or no, la pregunta se va a contestar con sí o con no. Si es una double H question, la pregunta tiene una respuesta mucho más grande que un simple sí o no. La otra regla que debemos de seguir es que la pregunta siempre va a estar en interrogativo, pero cuando yo la paso a reported speech, es decir, cuando yo chismeo esta pregunta, siempre la debo pasar a su forma afirmativa. Es muy importante tener esto en cuenta. También, como todo reported speech, todo lo que esté en presente se pasa a pasado. Y acuérdense que si mi pregunta está en simple past, pues lo voy a pasar a past perfect. Aquí abajo les voy a dejar la tablita de tiempos que ya les había puesto en el video anterior, pero vale la pena reciclarla. Entonces aquí abajo en la cajita yo les voy a poner la, la tablita de todos los tiempos para saber que si escucho en un tiempo, cómo lo chismeo. Y la última reglita es que debemos de tener en cuenta los pronombres. Acuérdense que es súper importante tener en consideración estos pronombres. Pero bueno, cada una de estas dos preguntas sigue una particularidad en general, es decir, sigue una reglita muy particular. Vamos a revisar cada una de estas dos para que no nos quede duda de nada. Vamos a empezar con las yes or no questions, es decir, estas preguntas que se contestan con un sí o con un no. Aquí tengo un ejemplo. El ejemplo dice, Do you feel better? She asked. Do you feel better? She asked. ¿Te sientes mejor? Ella preguntó. Si a mí me preguntan, ¿te sientes mejor? Pues la única respuesta que tengo es sí o no. Y si me hubieran preguntado después del piquete para el bicho, hubiera dicho que no. Pero bueno, entonces, aquí tengo una pregunta que se va a contestar con un sí o un no. Cuando yo tengo este tipo de preguntas, debo hacer uso de alguna de estas dos palabras, if o whether, que significan sí. Entonces, aquí ya tengo otra particularidad. Cuando tengo este tipo de preguntas, voy a usar if o whether. Ahorita les enseño cómo lo usamos. ¿Qué significa sí? Ahora, vamos con las reglas que ya habíamos revisado al inicio de este video. Esto está en forma de pregunta. Entonces, si está en forma de pregunta, es decir, interrogativo, yo tengo que pasarlo al afirmativo. Entonces, si yo tengo Do you feel better? Cuando yo lo paso al afirmativo, pero ya cambiando los pronombres, tendría I feel better. Do you feel better? ¿Te sientes mejor? Yo me siento mejor. Aquí ya lo cambiamos a afirmativo. Pero otra cosa súper importante del reported speech es que tiene que estar en pasado. Y como esta está en presente simple, yo lo voy a cambiar a pasado simple. I felt, pasado, I felt better. Entonces,
Cuando yo chismeo esta pregunta, do you feel better? She asked. Yo lo haría de esta manera. She asked if, aquí tengo una de estas dos palabras, pueden usar cualquiera, significan exactamente lo mismo. She asked if I felt better. Ya está en afirmativo y está en tiempo pasado. Si yo lo traduzco de alguna manera en español, diría, ella preguntó si yo me sentía mejor. Así se pasan las preguntas a reported speech cuando son sí o no questions. Yes or no questions. Ahora vamos a revisar cómo vamos a transformar las preguntas de double H en reported speech. Cuando tenemos una double H question, yo voy a saber que tengo este tipo de pregunta porque es una pregunta que se contesta con una respuesta mucho más elaborada que un sí o un no. Y además porque hace uso de una double H word. Acuérdense que las double H words son todas estas palabras que empiezan con doble H, con W y H, que nos preguntan qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, what, who, why, when, where. Entonces, esas son las double H questions, las preguntas que tienen una double H word y que se contestan con algo mucho más elaborado que un sí o un no. Vamos a ver las particularidades de este tipo de preguntas. Bueno, vamos a hacerlo con este ejemplo. Why are you at Rachel's house? He asked. Why are you at Rachel's house? He asked. ¿Por qué estás en casa de Rachel? Él preguntó. Bueno, cuando tenemos estas preguntas vamos a reutilizar la double H word. En este caso, la double H word que tengo en este ejemplo sería why. Entonces, aquí ya tengo la primera particularidad de este tipo de preguntas. Vamos a seguir las reglas de las que hablamos al inicio del video. Mi pregunta está en una manera interrogativa y yo debo de pasarla a afirmativo. Obviamente teniendo en cuenta los pronombres que voy a usar. Why are you at Rachel's house? He asked. Y pues, si tengo you y un él dice you, pues me lo está preguntando a mí. Entonces, cambiado a su forma afirmativa, quedaría como I am at Rachel's house. Aquí lo contraje un poquito porque si no, no me iba a caber, pero Rachel. I am at Rachel's house. Are you at Rachel's house? I am at Rachel's house. ¿Tú estás en casa de Rachel? Yo estoy en casa de Rachel. Lo vamos a cambiar a afirmativo. Pero la segunda reglita es que todo lo que esté en presente va a cambiar a pasado. Entonces quedaría I was at Rachel's house. I was at Rachel's house. Yo estaba en casa de Rachel. Entonces, cuando yo chismeo esta pregunta, siempre lo voy a pasar a afirmativo y a pasado, reutilizando la double H word. Entonces, en este ejemplo quedaría de esta manera. He asked why, aquí estoy reutilizando mi double H word, I was at Rachel's house. Está en afirmativo y está en pasado. Esta pregunta la paso a afirmativo y a pasado. Y en una traducción al español quedaría, él preguntó por qué yo estaba en casa de Rachel. Porque esta es la pregunta que él hizo. Y cuando yo la chismeo, pues la cambio. Espero que haya quedado muy claro. Vamos a ver otro par de ejemplos. Muy bien, vamos a hacer este ejemplo todos juntos para que quede todavía más claro. Aquí hay una pregunta que dice, ¿Is she working? Pete asked. ¿Is she working? Pete asked. Primero voy a determinar si es una yes or no question, es decir, que se contesta con sí o no, o si es una double H question, es decir, que tiene una respuesta más elaborada o, bueno, y que tiene una double H word. Si tú la estás leyendo
y contestaste que es una yes or no question, estás en lo correcto. Esta es una yes or no question. ¿Por qué? Porque cuando yo pregunto, ¿is she working? ¿Está trabajando? La respuesta es sí o es no. No hay de otra. Ahora, acuérdense que las yes or no questions voy a usar dos palabras. Bueno, una de las dos. Voy a usar if o whether. Puedo usar cualquiera de las dos. Ahora, acuérdense, voy a transformar la pregunta a su forma afirmativa. ¿Is she working? Yo lo cambiaría a she is working. She is working. ¿Por qué? Porque la pregunta está orientada hacia una mujer. Si ella está trabajando. Entonces, si yo lo paso a su forma afirmativa, diría ella está trabajando, ¿no? Ok. Ahora, ya está en afirmativo. Vamos a pasarlo al tiempo pasado. Quedaría como she was working. She was working. ¿Por qué? Porque si tengo is, pues es más que evidente que va a quedar con was. Entonces, ahora que ya tenemos toda esta base, ya puedo chismear esta pregunta sin problemas. Esta pregunta quedaría como Pete, porque fue Pete quien lo preguntó. Pete asked. Después vamos a poner if o whether. En la pasada pusimos if, ahora vamos a poner whether. Whether. Y pongo mi oración en afirmativo y en tiempo pasado. Whether she was working. Y así quedaría mi oración cuando yo la chismeo. Bueno, quedaría mi pregunta cuando yo la chismeo. Vamos a ver el último ejemplo. Muy bien. En este ejemplo tengo esta pregunta. What did they eat? Moni asked. What did they eat? Moni asked. ¿Qué comieron ellos? Moni preguntó. Entonces, primero, acuérdense, tengo que saber si es una double H question o es una yes or no question. Aquí me queda absolutamente clarísimo que es una double H question, porque tiene la double H word what. Ahora, vamos a ponerlo aquí. Es una double H question. Acuérdense que cuando tengo una double H question, voy a reutilizar esta double H word. En este caso, la palabra que voy a reutilizar sería what. Ahora, tengo que pasar mi pregunta a su forma afirmativa teniendo en cuenta los pronombres. En este caso no tiene mucha ciencia los pronombres porque Moni preguntó qué están comiendo ellos. Entonces, puedo seguir con ellos. What did they eat? Esta es una pregunta que está en pasado simple. Entonces, vamos a pasarlo a afirmativo en pasado simple. They ate. Así lo paso a pasado simple. Pero la regla del reporte de speech me dice que si está en pasado simple lo debo de pasar a past perfect. Entonces, ya que está en afirmativo, lo paso a past perfect. They had eaten. Es muy importante que practiquen sus verbos para que esto no se les vaya. Entonces, teniendo estas tres ya súper entendidas, ya puedo pasar mi pregunta, bueno, más bien ya la puedo chismear en reported speech. Entonces quedaría de esta manera. Moni, que es la persona que preguntó, Moni asked. Después voy a poner la double H word que reutilicé, what. Y después voy a poner la pregunta, pero ya transformada a su forma afirmativa y en pasado, pero en este caso en pasado perfecto. Es decir, así. Moni asked what they
had eaten. Y así chismeo esta pregunta. Una traducción sencilla en español sería, Moni preguntó qué habían comido, qué ellos habían comido. Es una pregunta muy sencilla, ¿no? Y es algo que también hacemos en español. Pero bueno, así vamos a pasar una pregunta double H question con reported speech. El reported speech es uno de los temas más complejos del inglés. Pero ojo, complejos, no imposibles. Entonces, yo personalmente te recomiendo que estudies muy bien tus tiempos, todos los tiempos gramaticales, tanto en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Estudia muy bien los tiempos gramaticales. También te sugiero que estudies muy bien los verbos, todos los verbos, regulares, irregulares y en sus tres formas, para que sea mucho más sencillo poder usar el reported speech. Porque una vez que ya tenemos dominados estos dos, los tiempos gramaticales y los tiempos verbales, esto es un piece of cake, como dirían en el idioma inglés. Piece of cake significa muy, muy sencillo o muy fácil. Entonces, para que sea un piece of cake el reported speech, estudia mucho, practica mucho y vas a ver que conforme practiques y vayas avanzando se te va a hacer súper, súper, súper sencillo. Y después vas a decir, ay, reported speech es lo más fácil del mundo. Si tienes dudas o preguntas, estoy a tus órdenes. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye bye.